Entonces, bien jóvenes. Entonces, lo que estuvimos nosotros revisando la clase anterior sobre la Primera Guerra Mundial nos permite introducir lo que vamos a visualizar rápidamente en esta clase. No se olviden que vamos a tener las evaluaciones. Vamos a ir revisando algunos de los temas. Nuevamente hemos tenido desfases en el tiempo, pero concluiremos en la temática lo más posible dentro de lo que hemos estado revisando. Vamos a ver causas y repercusiones de la Gran Depresión en la economía, en general en la economía latinoamericana, pero sobre todo en la economía global. Es decir, que el tema es la Gran Depresión. A nivel global, los primeros años de la década de 1930 estuvieron marcados por este elemento que es la Gran Depresión. ¿Qué entendemos principalmente por una Gran Depresión o por una crisis económica? ¿Qué es una crisis económica? Nicole, rapidísima, ¿qué entiende usted por crisis económica o por Gran Depresión? Bueno, yo le entiendo como que se puede dar una inflación a la moneda que se tiene o la caída podría ser del petróleo o algún, no, eso, no sé, no sé qué palabra más poner. Ya, algún elemento que hace que la economía vaya decayendo. Decimos que en 1830 la Gran Depresión, que tuvo su comienzo, podemos denunciarlo así, desde 1929, 1930, con la caída de la bolsa de valores. La caída de la bolsa de Nueva York. Aquel acontecimiento desató una crisis generalizada en los Estados Unidos, quebrando empresas y se redujo la inversión. Sobre todo la perspectiva, si no hay inversión, no hay sustento de las empresas, comienza a caer empleos, comienza a eliminarse toda esta bonanza que generó la Primera Guerra Mundial. Debido a que los Estados Unidos ocupaban un lugar importante en la economía internacional, esta caída de la bolsa de valores afectó no solo a los Estados Unidos, sino a los países latinoamericanos y al resto del mundo. La nueva situación económica incidió directamente en la esfera política, ideológica, económica en general, que se cae principalmente como modelo político, económico. Podemos decir que principalmente es la caída del modelo neoclásico. Aquí se cae este modelo frente a la perspectiva de la caída de la bolsa de valores, donde principalmente hay que dejar de lado la visión de la economía de mercado y su equilibrio, surgiendo posturas a favor de una mayor interacción del Estado en la economía. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era la postura de la escuela neoclásica? Que recordemos. ¿Cuál era el fundamento de la escuela neoclásica? Alison. Individualismo. Ya, pero sobre todo, ¿cuál era la perspectiva de la escuela neoclásica? El individualismo y en cuestión económica. La autorregulación del mercado. Ya, la autorregulación del mercado. La escuela neoclásica plantea una autorregulación con la menor intervención del Estado en la conformación de la economía. El momento que las empresas comienzan a tener este declive, comienza a caer el petróleo, el barril del petróleo
tiene un declive y el Estado no tiene injerencia sobre lo que pasa en las empresas, ¿qué sucede? Como las empresas son las que dominan el mercado, por lo tanto, al caer la bolsa de valores y no las empresas y sus acciones tener una decaída en el costo de las acciones, cada uno de esos papeles de acciones no valía absolutamente nada. Por lo tanto, no existe autorregulación, no hay equilibrio en el mercado, porque si las empresas no tienen este poderío que tenían anteriormente, comienza a generarse este problema y se genera un desequilibrio en el mercado. Todos los países practicaron una política estatal en la cual la perspectiva debía cambiarse, ya no podía ser la neoclásica. El Estado tenía que sustentar este problema que se viene dando desde la Bolsa de Nueva York. En Estados Unidos, el Partido Republicano fue derrotado por el demócrata de Roosevelt, quien había propuesto un nuevo trato. ¿Cuál será, creen ustedes, el cambio que hace Estados Unidos para sustentar su economía? ¿Qué creen ustedes que cambia Estados Unidos? ¿Qué va a hacer los Estados Unidos? ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Porque la Gran Depresión afecta a América Latina. Nuevamente voy a ir reconstruyendo los elementos importantes. La Gran Depresión, que se da en los años 30 principalmente, está determinada por la caída de la bolsa de valores, la caída del petróleo, sobre todo la perspectiva de que las empresas ya no tienen la posibilidad de ir interactuando en esta bolsa que funciona por medio de las acciones. El modelo que funcionaba, que como decía anteriormente, algunos piensan que todavía estamos dentro de este modelo neoclásico con algunas variaciones, es de este modelo neoclásico que fundamenta la perspectiva de la autorregulación del mercado, que no debe tener injerencia del Estado. Por lo tanto, al no tener injerencia del Estado y al caer la bolsa de valores y las empresas no tener un poderío, comienza a caer toda la economía. El modelo estaba equivocado y la perspectiva no tenía regulación. En contraposición a este modelo neoclásico, surgieron posturas a favor de una mayor interacción del Estado en la economía. Por lo tanto, para solventar la Gran Depresión, el Estado debe tener injerencia sobre la regulación de la economía. Es decir, que aquí el Estado implementa medidas y todos los países practicaron una política de implementación estatal que se ejecutó en diferentes modalidades según la situación sociopolítica de cada país. En Estados Unidos, como les decía, la primera perspectiva es que en 1932 ganan los liberales y proponen un nuevo trato con el fin de superar la depresión económica. Roosevelt puso en práctica una serie de medidas intervencionistas que impusieron regulaciones a la economía e impulsaron programas sociales. Por lo tanto, la Gran Depresión del 1930 comienza a tener, por lo menos en los Estados Unidos, un cambio. Desde 1932 gana Theodore Roosevelt y Theodore Roosevelt vence al Partido Republicano y propone un nuevo trato. Este nuevo trato principalmente consiste en regulaciones. Es decir, que ya no van a dejar que las empresas sean las que determinen el mercado. Y uno de los elementos fundamentales que afecta a América Latina sobre la perspectiva de la Gran Depresión es los préstamos. Ya vamos a ir puntualizando estos elementos. Durante la primera década de los años del siglo XX, en los años 30, la totalidad de las economías latinoamericanas dependían primordialmente de la exportación de materia prima. Y obviamente los grandes consumidores, uno de los grandes consumidores, los Estados Unidos.
Contraponiendo esta perspectiva, ¿qué sucede en 1930 en América Latina? El fundamento, la perspectiva fundamental de América Latina en 1930 es la exportación. Exportación de materia prima. Si cae la bolsa de valores y no, las empresas no pueden sustentarse, obviamente América Latina va a ser influenciada por esta perspectiva. Debido al deterioro del comercio por la crisis mundial, la demanda de materia prima se contrajo considerablemente. Significó que el duro golpe para las economías latinoamericanas estaba determinado por la exportación. El momento que se genera un cambio y comienza a hacerse unas regulaciones, Estados Unidos comienza a cambiar de perspectiva a una visión más proteccionista, tratando de sustentar la economía. Las exportaciones de América Latina van a generar un problema, lo que va a generar también en América Latina una depresión económica. A la par de la situación económica, las políticas proteccionistas implementadas por los países como los Estados Unidos y el Reino Unido establecieron altos aranceles para las importaciones latinoamericanas. Nuevamente, ¿qué sucede? Acuérdense de proteccionismo y librecambismo. Cuando se genera la Gran Depresión en los Estados Unidos de los años 30, Roosevelt tiene que tomar unas determinaciones de carácter proteccionista. Y para que la economía interna pueda sobresalir, van a generar impuestos a las exportaciones. La baja de los precios de las materias primas y los problemas en las ventas evidencian varias realidades de las economías latinoamericanas. ¿De qué dependía prácticamente América Latina? De que los Estados Unidos y el Reino Unido y Europa tengan una economía fuerte. Por eso podían sustentar su propia economía. El momento que cae la economía de los Estados Unidos con esta gran depresión que afecta a todo el mundo por la consideración de la bolsa de valores donde están interactuando todas las empresas transnacionales, significa que América Latina ve una afección directa. Antes de que ocurriese la Gran Depresión, la economía ecuatoriana, de carácter primario y con una incipiente industrialización, ya experimentaba recesión debido a la disminución de producción del cacao. ¿Cuál es otro de los factores específicamente del Ecuador en problemas de depresión? La caída del cacao. Las plagas, y aquí hablando ya de la Gran Depresión, cómo afecta a América Latina. Al Ecuador ya tenía problemas y la Gran Depresión arruina completamente las exportaciones. Por lo tanto, el Ecuador, previo a la consideración de los años 30, ya tuvo problemas con el cacao. El Ecuador se vio seriamente afectado en la crisis de 1929-1930. Si ya tenía problemas por las plagas, que representaba el 70% de los ingresos del país, el cacao. Es decir, que ¿cuál es el problema principal con América Latina? Que solo nos basamos en materias primas, que no generamos industria. Y como el Ecuador tenía en esa época una industria, no diría ni incipiente, sino no existía una industria como en los países de Estados Unidos y Europa y sobre todo el Reino Unido, y Ecuador comienza a tener plagas, comienza a generar una caída en el cacao, la Gran Depresión de los años 30 termina de arruinar la economía. El sucre se sobrevaloró y el Estado se vio forzado a reducir su presupuesto. La disminución de la demanda internacional de productos agrícolas por la Gran Depresión, más la plaga, genera que las reservas nacionales de oro se redujeran. ¿Dónde comienzan los problemas principales en el Ecuador?
Gran Depresión 1930 y sobre todo con la caída del cacao. La crisis de la economía ecuatoriana inició en la renuncia de Isidro Ayora en 1931 al gobierno. La crisis también se hizo sentir en ámbitos políticos. El gobierno ecuatoriano, surgido de la Revolución Juliana de 1925, llegó a su fin. Comenzó en el país un periodo de marcada inestabilidad política, donde podemos decir que comienza una inestabilidad política propiamente en el Ecuador desde 1931. No se olviden estas fechas porque estamos relacionando lo que sucede en Europa con lo que sucede en América Latina. Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial, finales de la Primera Guerra Mundial, tiene un repunte en los países poderosos. Ecuador y América Latina tienen un balance. Cuando comienza a decaer el cacao, que es el 70% del ingreso del país, no se olviden, 70% de ingreso del país, ya tenía problemas del Ecuador, pero se sustentaba por la consideración de la materia prima a los países como Estados Unidos y Europa. El momento que se da la Gran Depresión en los Estados Unidos de los años 30, no se olviden la Gran Depresión 1929-1930, todos los años 30, comienza a tener un problema serio en los Estados Unidos. Si nosotros evidenciamos, la mayor cantidad de las personas pierden su trabajo, pierden el dinero, pierden las empresas, pierden los emprendimientos. Comienza a cambiarse la perspectiva. En 1932, Roosevelt cambia de visión y se generan ámbitos proteccionistas, lo que significa que las regulaciones que se van a presentar, sobre todo va a ser hacia las exportaciones. Los países latinoamericanos no pueden competir con la producción interna de estos países y estos países van generando impuestos a las exportaciones. Merma sobre todo las exportaciones y los países como el Ecuador comienzan a tener inestabilidad política. El resto de la década de 1930 se caracteriza por esta inestabilidad. 17 gobernantes se sucedieron en dicho periodo. En ámbitos sociales, la crisis deterioró las condiciones de vida de los sectores populares. Por lo tanto, la Gran Depresión no solo afectó a los Estados Unidos, sino que afectó a toda América Latina. Y la afección a América Latina, en el Ecuador específicamente, afecta en cuestiones políticas, inestabilidad política. Las clases sociales bajas comienzan a incrementarse y la clase popular comienza a tener mayores problemas. Hay que cambiar la matriz productiva, hay que cambiar la forma. La materia prima que se exporta es principalmente cacao, pero el cacao ya tuvo problemas y la producción interna tiene problemas por esta consideración de los elementos que se producen. Por lo tanto, cerrando esta visión, las economías latinoamericanas fueron vulnerables al impacto de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Las reservas nacionales de oro se redujeron notablemente para sustentar el país. El gobierno surgido de esta revolución juliana llega a su fin en 1931 y se disminuye la producción del cacao por los problemas de la plaga y por los problemas de la Gran Depresión. Entonces, cuando ustedes observen si hay alguna comparación en algún momento que ustedes necesiten, ¿qué pasa en los años 30 en la Gran Depresión en el Ecuador? Primero, se da una estabilidad política y económica, no hay exportaciones, el cacao ya tuvo problemas y sobre todo llega a su fin la Revolución Juliana en 1931. Todo este cambio y este impulso que se quería dar desde el movimiento social se acaba y se genera una subida y bajada de presidentes que no tienen respuesta. También, ¿por qué planteamos esta perspectiva? En la actualidad, ¿qué problemas se está dando? Estamos viendo una inestabilidad y una depresión general suscitada por algunos elementos económicos y afianzada por el coronavirus. La determinación que ustedes tomen, y ustedes están en el proceso de elección, tomen una elección seria
de por quién van a votar. Los que están ya en la edad obligatoria de votar. Quienes no, por favor, elijan, participen del proceso. Es fundamental. De aquí para adelante, sobre todo, creo yo, desde el presidente Lenín Moreno, que ha tomado malas decisiones, y de los presidentes que vayan para adelante, determinarán si volvemos a esta perspectiva. ¿Sí? Obviamente, ahora con el boom del petróleo, que estamos en un desbalance, obviamente, pero tenemos que tomar otro tipo de decisiones. Preguntas, dudas, inquietudes, críticas, crisis. Bien, ¿qué se propone como modelo económico? Se acaba la perspectiva neoclásica, o por lo menos tiene quiebres la perspectiva neoclásica, y hay que introducir otro modelo. Vamos con el siguiente tema, cerrando esta visión. Origen y principios de la escuela keynesiana de economía. Tras un periodo de relativa prosperidad, como les decía, que surge de la Primera Guerra Mundial, ya que los países que ganan la guerra, primero aquellos que pierden, tienen que generar indemnización por todo lo que han destruido. Entonces Alemania comienza a tener una caída, el imperio austrohúngaro se divide, Europa comienza a tener una fragmentación y estos países tienen que pagar lo que han generado. Por lo tanto, los países vencedores tienen un repunte. La economía capitalista comienza a tener este repunte desde el final de la Primera Guerra Mundial. Podemos decir que desde 1919 la economía tiene una prosperidad. Prosperidad gracias al modelo capitalista. El capitalismo comienza a hacerse fuerte y los Estados Unidos, sobre todo, y Gran Bretaña, creen que esto va a ser para siempre. Este capitalismo tiene un declive en lo que ya vimos. Tiene una caída en la Gran Depresión de 1930. 1930 pone el fin de este capitalismo y del modelo neoclásico en una cierta consideración. Aquel quiebre minó el prestigio ganado por la escuela económica neoclásica, la perspectiva del neoclasicismo en cuanto podemos seguir con este modelo capitalista donde las empresas se autorregulan y hay una autorregulación del mercado. Estos planteamientos resultaron ineficaces para hacer frente a la crisis, porque si el momento de que se plantea que hay una autorregulación y que todo tiene que ser desde la matemática, pero no hay inversión, no podemos plantear ningún tipo de economía. Frente al creciente desempleo y al malestar generalizado, se produjo una ruptura con las políticas económicas tradicionales, surgiendo las políticas de intervención estatal, este nuevo trato de Franklin Roosevelt. En aquel panorama surgió la escuela del keynesianismo de Keynes. Esta escuela surge, por lo tanto, con la Gran Depresión de 1930. La teoría general del empleo, el interés y el dinero del economista británico John Keynes, por lo tanto, este keynesianismo nace dentro de esta perspectiva de la Gran Depresión con el pensador británico John Keynes. John Keynes. Si lo doy una forma. El keynesianismo fue una réplica del modelo clásico. Esto es, a los representantes de las escuelas económicas precedentes, clásicas y neoclásicas, como resultado de dicha réplica, elaboró una alternativa liberal al pensamiento neoclásico para superar las contradicciones del capitalismo y mantener a salvo la sociedad liberal. ¿Cuál era la perspectiva principal? No eliminar el liberalismo, no pasarnos al comunismo ni hacernos socialistas, sino sostener
salvar la sociedad liberal. Acuérdense, ¿quién gana las elecciones? No son aquellos conservadores en Estados Unidos, sino gana la propuesta liberal. Este keynesianismo impulsa directamente la perspectiva liberal como modelo económico. Y de ahí Roosevelt. Como resultado de esta réplica, entonces se mantiene la sociedad liberal. La mayor parte de los desacuerdos con los clásicos se dan en el ámbito de los postulados. Hay también grandes contradicciones en los métodos. En contraposición al análisis de la microeconomía, característica de los neoclásicos. Los neoclásicos se fundamentaron solo en la microeconomía, se fundamentaron solo en la perspectiva de las industrias como equilibrio. Pero ¿qué pasa con el postulado macroeconómico, con la relación con los demás países? Keynes propone un análisis macroeconómico. Por lo tanto, la postura principal y el cambio, y aquí sí tomarán en consideración, tomando en cuenta la macroeconomía. Este es el postulado, correctamente, la macroeconomía. Ponerlo por acá. Perspectiva macro frente a la perspectiva microeconómica de la escuela neoclásica. Por favor, no se olviden esto. Macroeconomía será la postura principal de John Keynes frente a la perspectiva de la microeconomía de la escuela neoclásica. Bien, dentro de esta perspectiva, entonces, se da un cambio de postura. Prioriza el estudio de la economía como un todo y no como meros mecanismos individuales. Acuérdense que decía la escuela neoclásica, hablaba de la matematización, de que sea ciencia. Y para que sea ciencia hay elementos puntuales. Keynes dice, la economía no tiene que ver solo con la matemática. Tiene que ver también con lo que sucede con la sociedad, cómo la sociedad, cómo se va generando todos los procesos como un todo. La economía, por lo tanto, no es solo matemática. La economía tiene que ver directamente con lo que sucede en la propia relación con la sociedad. La situación de la crisis económica general era más el impulso que le daba a Keynes para superar esta perspectiva. Insiste en el carácter social de la economía. No puede ser solo matemática, otro elemento que cambia la postura. Carácter social de la economía. Por eso yo les decía que la economía no es considerada en la actualidad una ciencia, porque la economía plantea ámbitos sociales que son cambiantes, que se pueden determinar, pero que no necesariamente se dan matemáticamente. Por lo tanto, Keynes impulsa la perspectiva de esta visión propiamente social. En el comportamiento de los agentes económicos influyen factores psicológicos imposibles de cuantificar. Hay elementos que salen de la matemática. La Gran Depresión también se da dentro de la perspectiva porque estos países poderosos asumen que después de la guerra todo va a estar equilibrado, no va a haber ningún problema, la sociedad va a tener una interacción correcta, como todo está matematizado, entonces las proyecciones tienen que darse necesariamente. Cuando comienza a perder los trabajos, cuando comienza a darse este problema con las inversiones, la mayor cantidad de los elementos de la economía no datan de perspectivas matematizables, sino de la perspectiva que tiene la gente también, de la realidad. Sí, comienza a darse esta lucha social. Keynes agrupa a sus predecesores bajo la etiqueta de clásicos.
con el fin de derribar algunos de los dogmas compartidos por las dos escuelas, clásica y neoclásica. El primer dogma cuestionado por Keynes es la ley de mercado, la cual, al priorizar la oferta como factor económico, asigna a la producción el rol de fomentar la prosperidad. Por lo tanto, se basa, dice Keynes, solo en la oferta y la demanda. Pero si comienza a caer los valores y las personas, cada uno, por ejemplo, de esos dólares que tenía, no valen nada y son papeles sin sentido, por lo tanto, comienza a generarse un factor económico que está fuera del carácter de la oferta. Si no tengo yo que vender, se da una cantidad de elementos, o no tengo quien me compre, por lo tanto, si esas personas no tienen acceso, ¿cómo yo puedo determinar que la economía está en relación a la oferta y la demanda? Para Keynes, al ser la demanda el motor de la economía, en esta la que se debe determinar la cantidad de producción. De nuevo repito, para los neoclásicos, el fundamento de la prosperidad estaba directamente relacionado por la oferta. Si yo tengo una cantidad de productos, entonces, ¿qué decíamos? La cantidad de productos va a bajar su costo. Porque si yo tengo 20,000 marcas de celulares, entonces para que tengan competencia tendrán que bajar sus costos. Y así se determina el equilibrio del mercado, según los neoclásicos. Keynes dice no funciona así, porque el momento que tenemos una sobreproducción de elementos, puede ser que baje el costo, pero si las personas no tienen, y se incluyen estos factores sociales, no tienen acceso y el dinero cae por la bolsa de valores, ¿qué pueden comprar? La oferta no existe, por lo tanto, la demanda no puede ser sustentada. Y va a centrar entonces en esta visión de la demanda. Vamos a seguir hablando sobre la perspectiva de Keynes como solución y posteriormente la Escuela de Chicago, que son dos escuelas que tratan de contraponer esta perspectiva. Pero en definitiva, los elementos que afectan posteriormente a América Latina. Primero, la caída de la bolsa de valores, la Gran Depresión y posteriormente para sustentar las economías en América Latina, ¿qué hará los Estados Unidos? Nos dará préstamos. Y esos préstamos seguirán hundiendo la economía latinoamericana. Con eso vamos a terminar. Dos elementos que hemos visto, el origen y principios de la escuela keynesiana y la Gran Depresión, que están interrelacionadas entre sí. Con eso podemos acabar el video, si es tan amable.